Dios les bendiga a todos los que en este día van a ver este video. Le doy la gloria al Señor. Eh, este mensaje, el Señor ha estado constantemente hablándome sobre él desde el día de ayer. Ha estado en mi cabeza constantemente. Iba a cambiar el mensaje, realmente no voy a ocultar eso, pero el Señor seguía martillándome con que este era el mensaje que debía de dar en el sábado de hoy. Espero sea de bendición para todo aquel que lo vaya a recibir. Voy a primeramente orar por la palabra que el Señor me está dando en la noche de hoy. Señor Padre, yo te doy las gracias por todo, Señor, lo que tú haces. Yo te doy honro, Señor Padre. Yo te doy gloria, Señor, porque entendiendo que la palabra es tuya, Señor, y no es mía. Sabiendo que por alguna razón, mi Dios, tú estás trayendo este mensaje, Señor, que por alguna razón tú estás haciendo algo diferente, mi Dios. Aquí estoy ante tu presencia, sabiendo, Señor Padre, que he peleado bastante en oración, Padre, y en pensamientos, porque esta palabra me conmueve, me conmueve demasiado, Señor Padre. No sé la razón por la cual esta palabra fue elegida por ti, Señor, pero guíame, Señor, para darlo, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras. Yo te pido que toda persona que oiga este mensaje, Señor, al otro lado, sea bendecido, sea edificado por tu palabra, Señor, y sea enseñado por tu Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús te pido esto, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con el libro de Amós, capítulo 3, verso número 7. Amós, capítulo 3, verso número 7, dice lo siguiente. Antes de, ¿verdad?, de comenzar con esta palabra, este tema que el Señor me dio se titula Reconociendo los falsos profetas. Ese fue el mensaje que el Señor me dio para hoy. Y leemos la palabra del Señor en Amós 3:7, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esta palabra en Amós nos enseña que cuando Dios habla por medio y utiliza a un instrumento para hablar, no hay bozal que le pueda callar. No hay nada que pueda hacer que esa persona desista de decir la palabra por más temor que tenga. Aquellos que son hijos de Dios y que son conocidos como profetas, les son revelado varias cosas que el Señor tiene para su pueblo. Nada a los profetas les es secreto, les es oculto, por cuanto Dios a los que ama advierte, porque les ama. Hay ahora mismo muchas personas en el mundo del cristianismo que son profetas, hombres y mujeres de Dios que han sido ungidos por el don de la profecía. Y este don de la profecía no viene como cosa fácil, porque como sabemos a través de la historia de la Biblia, todo profeta que se le da este tipo de cargo, por alguna razón es bien atacado. Yo creo que es uno de los dones que son más atacados por cuanto son los que dan no solamente consolación, sino que advierten a los pueblos, advierten a los escogidos de Dios antes que el mal venga. Y si están incorrectos, este profeta lo hace con la única intención que Dios quiere, que es rectificar el camino de aquellos a los que Él ama. Y esta palabra aquí nos dice que cuando el león ruge, ¿quién no va a temer?
y lo hacen una simbología para que entiendan que cuando Dios habla, no hay ni demonio, ni infierno, ni tinieblas, ni enemigo, ni hombre, ni humano, no hay nada que pueda parar la boca del profeta para poder proclamar la verdad que Dios le ha entregado. Un profeta o una profeta es un hombre o una mujer bendecido con un don es único de Dios, en el cual no solamente se le revela lo porvenir, sino que Dios hace que sus ojos vean esas palabras cumplidas o que sus oídos oigan luego lo que ha pasado. El profeta sufre porque es atacado por el infierno, al igual que por aquellos que están afuera en el mundo. Porque estos profetas, la mayoría de ellos, cuando leemos a través de la Biblia, los profetas de los antiguos, el pueblo de Israel no les creía en su mayoría. Al igual que muchos profetas que hay hoy en día, que mucha gente no le cree. Pero ¿cómo saber cuando un profeta verdaderamente viene de parte de Dios o simplemente fue un hombre o una mujer que se dejó llevar por emociones que sintió en ese momento sin consultar a Dios para abrir su boca? Pues hermano, Dios nos dio un espíritu que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir de una manera sagaz, astuta y con sabiduría la voz que viene de parte de Dios y la que no viene de parte de Dios. Lo que Dios habla a través de sus profetas lo habla en el secreto para que algunos lo sepan, pero hay cosas que son ocultas en el secreto que el profeta lo revela para que todo el mundo se entere lo que Dios está haciendo con esa persona. Un hombre que se llama, que es identificado como un profeta, es un hombre y una mujer de ayuno, es un hombre y una mujer de oración, es un hombre y una mujer que se meten en el secreto con Dios, es un hombre y una mujer que vive una vida espiritual con Dios de tal forma que su espíritu emana y el que está con él o con ella puede sentir de espíritu a espíritu que la palabra es fiel y verdadera. No hay duda, hay seguridad en la palabra que está recibiendo. La palabra nos dice que el profeta es utilizado por Dios, lo que habla ese profeta es palabra de Dios misma. Pero a veces, en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, hay unos autoproclamados. Auto significa del derivado del griego que ellos mismos se dan el título. No que Dios los puso, sino que ellos mismos se autoproclaman profeta, voz de Dios en la tierra, sin Dios haberle mandado. ¿Cómo sabemos o cómo una persona que está tratando de buscar de Dios o está dentro de los caminos de Dios puede discernir la voz de un profeta y de un hombre que es un falso profeta? Pues la Biblia es bien clara en cuanto a cómo reconocer los tales. Así que yo quiero que ustedes primero entiendan que un profeta, un hombre o una mujer de Dios, es aquella persona que recibe palabra misma de Dios, visión de Dios en sueño por ángeles o por visión de día, recibe una palabra o por voz audible, una palabra para el pueblo, puede ser algo colectivo, como puede ser para un individuo en particular. Pero ¿qué la profecía no hace? Cuando usted es un siervo de Dios, la profecía no le da temor. La profecía no es para enaltecerle a usted. La profecía viene con un propósito. Dios quiere darle el porvenir, lo que tiene prometido, lo que pasará con usted, si es que hay algo que el Señor le quiere hablar a usted. La palabra de Dios viene sin duda. No va a haber duda de que Dios habló por medio de ese varón o esa mujer. Luego yo les voy a explicar algunas cosas sobre las profecías y cómo Dios las revela. Pero ahora vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes es en el Antiguo Testamento, capítulo 13. Son unos versos más largos del 1 al
34, porque este estudio es un poco largo. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, al altar. He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él estará se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendida contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, no comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas aguas, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y el que dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y él le dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en el lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. Mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí uno de los que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo al varón de Dios, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo.
Y habló a sus hijos y le dijo, ensillame un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en un sepulcro. Y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después de que le hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabras de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser el sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. En este capítulo que hemos leído, que es bastante largo, esta historia es bien sencilla. Sí, el varón era un profeta de Jehová, que Dios le había dado una orden específica de que fuera un lugar con una misión. Y le había dado una instrucción de no hacer ciertas cosas. Este varón se pudo discernir que era un verdadero profeta por cuanto él dio una señal. Dios dijo, esto viene sobre la casa de Jeroboam y este altar es maldito y en este altar se sacrificarán personas. Y la señal de esto es esto. Dios, cuando vio un profeta con una palabra, también puede enviar señal. Y cuando esta señal se cumple, tú puedes asegurar que la palabra que se habló fue de parte de Jehová. ¿Que los profetas pueden caer? Claro que pueden caer, como cayó este profeta, que con el otro profeta mentiroso que lo tentó. Le mintió diciendo, un ángel de Jehová me dijo, cuando a él no se le había dicho nada. Y este varón volvió. Cuando el profeta viejo ve que el varón ciertísimamente muere en el camino, dijo, este varón realmente vino de parte de Dios, pero fue rebelde. Porque aunque cualquiera venga a decirte una palabra contraria a lo que el profeta te ha hablado, no la creas. ¿Por qué? Porque es importante que tú entiendas estas palabras. Porque cuando palabra de Dios viene y se posa sobre una persona, sobre ti, y la palabra es buena y tiene señal de confirmación, no puedes retroceder, no puedes dudarla por cuanto hubo señal de lo que Dios estaba hablando a través de esa persona. Esas son una de las palabras más certeras que Dios le puede dar a sus hijos y a sus hijas cuando un profeta está hablando con él o con ella, que le da señal y que la señal se cumple. ¿Para qué? Para que vean que fue el mismo Dios el que habló. Ahora vamos, hermanos, a Jeremías 23:13. Jeremías 23:13 nos dice lo siguiente. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar mi pueblo de Israel. Estos son los falsos profetas, hermanos. Los que hablan y dicen, así ha dicho Jehová, y cuando esa palabra no se cumple, el pueblo se alborota o la persona se alborota. Estos profetas no profetizan en nombre de Dios, profetizan basado en una emoción o no tienen, porque esta es la base principal de la profecía. No tienen una relación con Dios de tal forma que Dios les pueda hablar. Entonces hablan por emociones y cosas que sienten, pero están cargados de los afanes de este mundo. No le dedican el tiempo a Dios que necesitan porque los afanes de este mundo los están ahogando. Y cuando hablan es la emoción de cosas que le vienen a la mente que no ha sido Dios. Y no hay señal, no hay confirmación. Y tú como hijo de Dios tienes que sentir cuando eso viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu de Dios, cuando la palabra te es dada, tú la recibes ¿cómo? En paz. Hay paz en ti. No hay duda, no hay preocupación, porque Dios no preocupa al que le sirve en verdad. Y Dios no da mal sin una razón aparente. Dios te puede decir a ti, mira, hermano, hermana, cierta cosa va a acontecer para esto. Hay un propósito. Todo lo que Dios
hace es con un propósito o por una razón. Por eso cuando le dijo a Jeroboam que el altar iba a ser, ¿por qué? Porque ellos estaban pecando, adorando a otros dioses. Cuando Dios te da a ti una palabra como siervo de Dios y sierva de Dios que eres, tú tienes que aprender a discernir que esa palabra viene de Dios o no. Porque mira cómo este profeta, teniendo el Espíritu de Dios, se dejó engañar por el profeta antiguo. Si Dios ya te dio una palabra, no debes dudarla. Ahí es donde está el problema, que el profeta, luego que Dios le dio una instrucción precisa, se rebeló. Y rebelarse es hacer algo que va en contra de Dios. Y eso fue lo que hizo. Por eso este profeta muere. Que no era hombre de Dios, sí era un hombre de Dios. Pero no siguió las instrucciones del Señor al pie de la letra. Vamos entonces, hermanos, a Miqueas, el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 5. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Quiénes son estos, hermanos? Estos son hombres o mujeres que son autoproclamados profetas o que son conocidos como profetas, pero que en su corazón hay un espíritu de egoísmo, hay un espíritu del yo. Y entonces cuando tú, como hermano, no estás de acuerdo a lo que ellos quieren para su propio interés, declaran sobre ti palabras de maldición, porque eres diferente a ellos. Y estas palabras de maldición no vienen de parte de Dios, vienen de dentro de su mismo ego, porque ellos entienden que sienten esto, que va a pasar contigo, ¿verdad? Pero ya había una raíz de amargura dentro de ellos, porque tú no hiciste algo de acuerdo a sus propósitos, porque tú no hiciste cosas de acuerdo a sus dogmas, de acuerdo a sus doctrinas. Y tienes que aprender a discernir el espíritu. Una cosa bien importante, y creo que lo vamos a ver más adelante, así que me voy a guardar silencio hasta que lleguemos ahí. Vamos a ir a Ezequiel 13, 2, 9. Ezequiel 13, capítulo 13, verso 2 al 9. Ezequiel, capítulo 13, verso 2 al 9 nos dice lo siguiente. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio ¿qué? Corazón. ¿Qué nos dice la palabra? Que todos los pensamientos salen ¿de dónde? Del corazón. Estos son los profetas que se dejan llevar por las emociones, pero no tienen palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio ¿qué? Espíritu y nada han visto. Ok, hermanos, cuando Dios le da una palabra a usted, usted tiene visión. Usted está viendo eso ahí en blanco y negro, a colores, como Dios se lo ponga. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resistas firmes en la batalla en el día de Jehová. ¿Qué está diciendo aquí? No habéis subido a las brechas donde yo te puse. Donde yo te puse, no subiste. Dice, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, no cuidaste la casa que te di, para que resistas firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa, o sea, los llamas pitonizas, los llamas adivinos. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Hermano, estos son los que se dejan llevar por sus emociones, pero no tienen una relación con Dios, no están guiando al pueblo correctamente como Dios necesita que los guíe. Nos dice más, nos dice, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Santo Dios, cuidado con abrir tu boca y decir algo que Jehová no ha dicho porque tu emoción te ganó. Porque tenías algo en contra de un hermano y decidiste que esa palabra que te tocó sin confirmación de Dios, le tocaba a ese hermano en el día de hoy. Cuidado, cuidado. Porque aquel que dice que Jehová ha dicho y Dios no ha dicho nada, castigo tendrá. Vergüenza pasará.
Dice el 8, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, escucha, y habéis visto mentira, por tanto, aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Y qué nos dice la palabra? Ay de aquel, qué mala cosa les caer en las manos de un Dios vivo. Porque Dios nos dio de muertos, Dios es un Dios vivo y para vivos. Y dice, ay de aquel. ¡Ay de aquel! Y dice el 9, estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. Adivina, quiere decir que no tienen profecía, que esto les salió de lo profundo del corazón y ellos ni siquiera discernieron que el espíritu no era de Dios. No estarán en la congregación de mi pueblo, o sea, los va a sacar del altar. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, no serán registrados, no serán parte del propósito de Dios, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Santo Dios. Tú tienes que entender que cuando tú hablas una palabra y dices Jehová ha dicho, tienes que tener mucho cuidado, porque cuando el Señor no habla, o quizás hablas fuera de tiempo, quizás el Señor sí te dio una palabra, pero no era el tiempo, y no supiste discernir, ten cuidado, porque la palabra de Dios es dudada, o la palabra no se cumple. Entonces el nombre de Dios es enlodado por causa de tu palabra, porque el que no tiene ningún tipo de discernimiento espiritual, el que no es maduro en el espíritu, no va a reconocer que no era Dios sino tú. Cuidado con decir Jehová dijo cuando Dios no te mostró. Cuidado con decir Jehová dijo cuando Dios no te habló. Cuidado con abrir tu boca y profetizar en contra de los hijos de Jehová cuando Dios no te mandó, porque te dejaste llevar por la emoción de tu corazón. Nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18, 20 al 22. Nuevamente, Deuteronomios 18, 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, Jehová ha dicho, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Atención, iglesia, atención, siervo de Dios y sierva de Dios, atención. ¿Cómo tú vas a reconocer si esto fue palabra de Dios o no? Pues aquí está la respuesta, el Señor te la da rápido. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Cuando usted es un siervo y una sierva de Dios, y usted está siguiendo los mandamientos de Dios, usted está leyendo la palabra y usted se somete al Señor y usted está bajo los caminos del Señor y viene una palabra negativa a tu vida, no, porque no todas las palabras van a ser positivas, van a haber cosas que vamos a pasar, pero viene una palabra, usted calla. Yo aprendí eso, el Señor me enseñó a mí eso, hermano. Por eso me gusta mucho este versículo. Usted espera. Usted no abre su boca para nada, usted espera los tiempos que le dieron. Usted espera, ¿por qué? Porque si la palabra no se cumple, ya Dios le confirmó que el tal habló que habló con presunción, habló de su corazón. Él no sabía ni lo que hablaba por él mismo. Y entonces usted va a reconocer que el tal es un falso profeta, que donde quiera que se pare, usted va a saber que es un mentiroso o una mentirosa. ¿Y qué más nos dice? Que no tengamos temor. Cuando la palabra de Dios viene con paz, no viene con temor, no viene con duda, no viene con angustia, hermano. Usted la cree y así es. Vamos a Jeremías 27, 9 al 10. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Dice, ni siquiera lo oigas. Si Dios te dio una palabra contraria a lo que esta otra persona, ¿qué tú tienes que hacer si tienes dos palabras diferentes de dos personas? Usted se somete en oración, se somete en ayuno, le pide dirección al Espíritu Santo en cuanto a la palabra, porque el Espíritu Santo va a convencerte de la verdadera palabra de Dios.
Vamos aquí a Mateo 7, 15 al 20. ¿Qué nos dice en Mateo? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Puedes tú sacar espinos de uva? No. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios no te va a dañar cuando tú estás dentro del propósito de Dios. Y si hay algo que va a acontecer para ti que sea negativo, Dios no te va a decir solamente que algo negativo va a acontecer. Te va a dar mucha más información que eso. Te va a decir por qué esto va a acontecer. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene cuando te habla por medio de un profeta? Te dice el 17 así. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, hermano, no es posible. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Pues entonces, ¿cómo usted reconoce un profeta de verdad? Pues mire, un profeta, mi hermano, se mete en el secreto con Dios. Un hombre y una mujer que habla por medio de palabra de Dios no ha sido tomado y ahogado con afanes del mundo porque su tiempo primordial es con Dios y tú lo ves, tú lo experimentas. Hay una paz en ese hombre y en esa mujer que tú tienes seguridad de que cuando esa palabra viene hacia ti como hijo de Dios, viene de parte de Dios. Porque la palabra de Dios exhorta, edifica, ayuda a la guianza en cuestión de decisiones que tengas que tomar. La palabra de Dios es buena, hermano. Pero al que no está de acuerdo a los caminos de Dios, el Señor entonces lo toma y le dice, aquí estoy yo. Dios te llama de una y mil maneras antes de que tú caigas en vergüenza, cualquier cosa te pase. Hasta que tú dejas de prestarle oído, entonces Dios te tiene que azotar delante de quien sea. Pero discierne el espíritu del profeta. Mírate este libro, el libro de Tito, es un libro pequeño en el Nuevo Testamento. El capítulo 1, verso 16 nos dice lo siguiente. Tito 1, verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El profeta y la profeta de Dios, hermanos, todo lo que hace va de acuerdo al propósito de Dios. Todo lo que hace va dirigido hacia Dios. Esa persona pasa tiempo en la presencia de Dios. Esa persona busca y anhela y sacrifica su tiempo para Dios. Saca de donde no tiene para estar en la presencia de Dios. Se ve en el secreto con Dios. Ayuna, pide y busca conocimiento de lo alto. Un hombre o una mujer de Dios. Le voy a dar esto como última, ¿verdad? Señal para que ustedes sepan cuando un profeta es de Dios. Perdonen. Un profeta de Dios, hermanos, además de que Dios le puede dar señales para que tú veas de antemano que es el mismo Dios, además de que la palabra se cumple, además de que tu espíritu está tranquilo sabiendo que esa palabra fue de parte del Señor. Otra cosa que el Señor hace para que tú reconozcas que la profecía vino de Él es que el Señor te habla a ti de lo que tú le has hablado en el secreto al Señor. El Señor te habla a ti lo que en el secreto nadie conoce y lo saca al público, porque ¿sabes qué es lo que te dice la palabra? La palabra te dice que Dios en el secreto lo que es bueno lo sacará en público. Eso te dice la palabra. Y cuando un profeta es de Dios y te revela no ambigüedades, te estoy hablando, hermanos, palabras certeras, palabras que son verdaderas, palabras que nadie sabe, solo tú y el Señor. Él las abre al viento. ¿Tú entiendes que verdaderamente Dios está hablando a través de esa voz? Porque nadie más lo puede saber si tú solamente estás hablando en el secreto
con el Señor. Nos dice aquí el 2 de Pedro. Hermanos, y quiero pausar un momento. Yo no sé por qué Dios me dio esta palabra. Y esta semana he vivido muchas cosas. Esta semana recibí dos palabras. Una que no entendí. Y otra que sí la entendí. Esta semana he recibido palabra. Y el Señor ha venido con este mensaje hace tiempo, me lo había dado, pero me venía martillando. Y yo sé que es para edificación, para que yo sepa cuando Él habla y cuando Él no habla. Y yo quiero que tú que me ves sepas que cuando Dios tiene una palabra para ti, no va a haber duda de que esa palabra vino de parte de Dios. No va a haber duda. No va a haber ni una sola duda en tu mente y en tu corazón. El Señor, para aquellos que no sepan, el Señor, no voy a decirle específicamente con lo que, pero el Señor me ha bendecido con muchos dones en la vida, muchas cosas buenas. Y hay cosas que la gente no sabe de mí, pero que Dios sí sabe de mí. Y que el Señor me deja discernir y me habla en tiempos en donde yo necesito la palabra. Y me permite hablar en el tiempo que Él sabe. Así que he sido bendecida en poder discernir estos espíritus. Por eso te puedo hablar del discernimiento, te puedo hablar lo que es el don de la profecía, porque lo sé. Te puedo hablar de cuándo es la voz de Dios y cuándo no, porque solamente aquel que se mete en el secreto con Dios, aquel que está constantemente humillado ante la presencia de Dios, aquel que ayuna, aquel que no le interesa nada de los afanes de este mundo, entiende que Dios, cuando habla, hay confirmación, hay paz, hay señales. Y le doy gracias a Dios por lo que me ha dado, por lo que me ha dejado, ¿verdad? Que me ha dado la visión para ver muchas cosas. Y le pido al Creador que de la misma manera te las dé a ti. Para que el pueblo, ni tú ni nadie, sea engañado por profetas falsos que vienen hablando palabras que Dios no habló, porque se dejan llevar por emociones. Aquí estamos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Le voy a leer, hermanos. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice lo siguiente, y con esto terminamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que les decía, hermano, la gente que se va y maldice a Dios porque la palabra no se cumplió. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermano, esto es bien importante. Estos son hombres y mujeres que hablan basado en los propios deseos de su corazón. Y nos dice aquí, nos da otra palabra más clara. Los han convertido en mercancía a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? No, que no del diezmo, no, en ninguna manera. El diezmo, ya yo he hecho un estudio de esto, el diezmo es necesario. Pero hay cosas, hermanos, que no son bíblicas. No tienen fundamento bíblico. Y usted tiene que saber diferenciar, hermano, cuando un profeta le dice a usted, aquí tal persona me tiene que dar, Dios me dice que $500 porque tenemos que hacer esto, hermano. Tienes que tener cuidado y pedirle al Señor discernimiento. Pues, Señor, si tú hablaste esa palabra, Padre, tú me vas a dar señal de que esa palabra es cierta. ¿Sabes por qué yo he aprendido algo? En todos los años que yo le serví al Señor, aun cuando me retiré de la presencia del Señor y ahora que estoy en los caminos que el Señor me sigue mostrando. Hermano, cuando Dios lo invita a usted a un ministerio, Dios paga. Mira qué cosa.
Dios no le manda a ustedes a pedir por un ministerio que Él le dio. Y si usted está pidiendo, se tendría que preguntar realmente si Dios se lo dio. Porque si usted tiene algo y usted dice, mira, yo necesito una casa para que nosotros podamos adorar al Señor. Si yo no lo hubiese visto con mis ojos, si yo no lo escuchara, si yo no hubiese dado testimonios de que esto es así, hermano, de que cuando Dios te llama, Dios paga hasta la última blanca. Dios pone personas que usted dice, mira, hermano, estoy orando porque quiero cierta cosa. Usted no tiene que pedirlo, ¿sabe por qué? Porque Dios va a mover hasta los impíos para que les sirvan. Los impíos le van a servir, hermano. Usted tiene que ser sabio. Si tenemos una iglesia que tiene 10 miembros y usted quiere extender el templo para 100 miembros, Dios le habló, Dios le dijo que aquí iban a venir más de 100 personas, pues ¿sabes qué? Dios va a pagar. Los diezmos que dan esos hermanos van a ser suficientes. Va a venir otra iglesia y le va a bendecir, porque Dios no es loco. A veces Dios habla y le promete cosas y usted por adelantarse empieza a hacer cosas que no son de acuerdo al propósito de Dios. Y entonces el propósito de Dios se estanca. Porque no era el tiempo de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Discierna. El espíritu de profecía no es aquel que demanda que usted fomente, aporte financieramente a cada ocurrencia que se le ocurra a un pastor, a un profeta, a un apóstol, lo que sea. Dios no trabaja de esa manera. La casa del Señor, cuando se le da una profecía a una casa del Señor, el Señor paga, el Señor va a traer gente. Pero si eso no era de Dios, no va a prosperar. Ustedes tienen que entender, las cosas fluyen en el Señor. Las cosas fluyen. Dios da testimonio de cuando Él hace cosas. No es una petición del corazón que yo quiero esto, no. El Señor, yo he vivido, yo he aprendido, yo he visto, yo he experimentado que cuando el Señor te llama a un lugar, el Señor abre todo. Cuando Dios no te quiere en ese lugar, hermano, van a haber dificultad tras dificultad, dificultad tras dificultad, hasta que tú aprendas a escuchar la verdadera voz de Dios. Con esto los dejo, hermano, y les exhorto a que se metan en la presencia del Señor para realmente discernir cuando algo viene de Dios y cuando no. Porque hay muchos falsos profetas y hay muchos que dicen que Dios habla cuando Dios no ha abierto su boca. Yo le pido al Señor, al Dios Padre eterno, a nuestro Padre, el cual no comparte su gloria con nada ni con nadie, que te revele en esta hora la verdadera profecía de su reino. Te invito en el nombre del Señor a que tengas una intimidad con el Padre. Le ruego al Padre que hable a tu corazón y que te dirija a tener ese tiempo con Él, a que busques las cosas de arriba sobre todas las cosas. A que el Señor te enseñe cómo buscar la verdadera riqueza del reino antes que la terrenal. Que el Señor te enseñe a buscar los tesoros escondidos que tiene en su palabra y en el Espíritu Santo. Que Él te guíe a todo entendimiento y que no seas engañado por profetas que vienen de parte de Baal. Yo pido esto en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.